De esta manera puedes ver el futuro a través de los sueños. Hola Pepe, lo que estoy por contar es algo triste y creo que de alguna forma los sueños son portales al futuro o siempre te dicen algo, aunque a veces no lo podamos entender. Y pues bueno, aquí comienza mi historia. Desde mi niñez siempre he sido alguien a quien los sueños le parecen tanto una bendición como una maldición. Mis sueños no son simples visiones pasajeras de mundos irreales, son vívidos y a menudo gobernados por mi propia voluntad. Con el tiempo aprendí a controlar el curso de lo que veía mientras dormía. Era como mi superpoder, una habilidad que me permitía explorar sin límites todo lo creado por mi subconsciente. Sin embargo, no todos mis sueños son placenteros. Había uno en particular que me atormentaba reiteradamente, y esa es la parte especial de mi relato. En este sueño me encontraba en una celda fría y gris, con luces parpadeantes y bajas que apenas iluminaban las paredes cubiertas de suciedad. Al mirarme en el reflejo de una ventana rota y sucia, veía una figura que apenas reconocía como propia. Mi piel estaba cubierta de tatuajes a lo largo de ambos brazos. Se notaba que hacía ejercicio. Tenía marcas que nunca había visto en mi cuerpo cuando estaba despierto. Además, portaba unas esposas que me apretaban las muñecas y mientras miraba hacia el piso, caminaba de un lado a otro. Este sueño era igual y recurrente. Me veía siendo procesado, arrastrado por pasillos hasta una habitación donde una fría silla eléctrica esperaba silenciosa. Era tan vívido que parecía un recuerdo, el sentir cómo me sentaban y cómo me acomodaban para no moverme. La gente que me miraba alrededor, todos parecían tan fríos, e incluso cuando me electrocutaban en el sueño, podía sentir cómo mi quijada se apretaba con dolor y me despertaba en la realidad con un sabor amargo en la boca. Todo era muy real. A veces me preguntaba, ¿qué hice? ¿Por qué este sueño no lo puedo desviar a algo mejor? Más bien, no era un sueño, sino una pesadilla. El peso de este sueño no solo consumió mis noches, también envenenó mis días. Sentía mi fallecimiento en la cercanía de mi condena de muerte, un destino injusto para mí, ya que en la vida real nunca había hecho más que seguir el camino correcto. Este tormento nocturno me persiguió durante mucho tiempo, así que decidí vivir de tal manera que no pudiera haber siquiera una chispa de realidad proveniente de esa pesadilla. Construí mi vida en torno a principios buenos. Mis manos se mantuvieron limpias de mala intención y mis pies lejos del camino del mal. Crié a mis hijos de esta misma forma y los observé crecer rectos y justos, alejados de los malos pasos. Sin embargo, me di cuenta de que no siempre se puede tener el control sobre el futuro. Lamentablemente, uno de mis nietos, el más curioso y rebelde, empezó a caminar por una cuerda floja de peligrosas decisiones. Él era un joven lleno de potencial, pero cegado por la emoción de lo prohibido. A pesar de mis advertencias, consejos y cuidados, mi nieto se desvió. Recuerdo la noche en que me despertaron las llamadas de mi hijo. Él, un poco despreocupado, me dijo: Papá, otra vez se lo llevaron los policías, pero ya me cansé. No quiero ir a buscarlo. Debe aprender que si hace mal, hay consecuencias. Al principio quise apoyar a mi hijo y decirle que estaba bien, pero en vez de eso le dije: uno no deja de ser padre nunca. A los hijos no solo se les quiere cuando son buenos. Y terminé la llamada diciéndole que yo también lo alcanzaría en la comisaría. Esta vez, mi nieto no solo había sido detenido, había sido arrestado por una serie de delitos que iban desde el robo hasta un asalto frustrado que había terminado en una tragedia. La incredulidad me tomó de forma completa. Desconocía en todo lo que estaba metido, no lo podía creer. No entiendo por qué mi nieto era así. Realmente no era como que le faltara algo en la casa. La situación económica que le ofrecían sus papás no era mala. Tuvo la educación hasta la preparatoria, porque ya no quiso estudiar la universidad, pero no quería trabajar. Mi hijo no era tan estricto como yo, y puedo asegurar que creció en un hogar amoroso. Él simplemente pasó por algo que lo llevó a donde estaba, y jamás lo entendí. En un instante me vi retornando a la celda de mis sueños, solo que esta vez no era yo quien estaba ahí, sino mi querido nieto. La conexión fue inmediata, brutal y triste. El proceso judicial fue rápido y despiadado. A pesar de mis esfuerzos por obtener clemencia, el juicio concluyó con una sentencia de muerte
por la silla eléctrica. Mi pesadilla parecía haber profetizado un destino tan cruel que me dejó destrozado. ¿Cómo es que había olvidado mi sueño? Aquella pesadilla por la que decidí cambiar muchas cosas en mi vida. Honestamente, con el paso del tiempo, aunque la recordaba de vez en cuando, no la asociaba con nada. Mi hijo estaba muy mal, mi nuera también. Mi esposa me decía que teníamos que hacer algo, pero poco podíamos hacer. Nadie podía creer que él hubiera terminado así. Aunque lo intentamos, algunos de los que se habían hecho llamar sus amigos se habían puesto de acuerdo para culparlo a él, porque si caía uno se iban todos. En la última plática que tuve con mi nieto, me juró que él no había matado a nadie, pero que sí estuvo cuidando el día que robó. Aunque sabía que era cómplice, él no aceptaba que le dieran ese final. Poco antes de la ejecución de mi nieto, volví a soñar con fragmentos de aquella pesadilla recurrente, y al despertar confirmé que nunca fui yo, sino él. A pesar de que no era exactamente él, había mucho parecido entre mi nieto y la persona de mis sueños. Ese día observé con impotencia cómo cruzaba la misma triste historia de prisión que había pasado en sueños tantas veces. Abrumado por lo inevitable, me preparé para su final. Sonó como una alarma para anunciar el último momento. Las palabras de arrepentimiento de mi nieto, con su voz quebrada y sincera, me duraron en la mente muchos días. Ese momento, a pesar de haber durado poco, se me hizo eterno, para luego irse para siempre. Ese fue el final de mi vivido sueño, uno que nunca más se repetiría. Lo que queda es la memoria de un sueño, una advertencia y la certeza de que por muchos dominios que uno tenga sobre la mente, no todo está bajo nuestra voluntad. He aprendido que incluso los sueños, por mucho que podamos manipularlos, también son mensajes oscuros y a menudo inevitables de lo que el destino nos tiene preparado. A pesar de nuestros esfuerzos por evitar los malos momentos, algunas cosas están más allá de nuestro control. Este desenlace dejó una marca imborrable en nuestra familia. Ahora presto más atención a lo que me rodea y veo si hay alguna conexión entre mis sueños y la realidad. Claro que no todo es malo. El último premonitorio que tuve era que yo estaba en un mercado y siempre llegaba una niña a pedirme que le ayudara. Me tomaba de la mano y me llevaba a un lugar al que nunca llegábamos. Con el pasar del tiempo, una de mis hijas no podía concebir. Y bueno, ahora tiene una hermosa hija que siempre que me necesita, así tal cual el sueño llega, me toma de la mano y me dice: abuelo, ayúdame, mientras me lleva a donde requiere de mi ayuda. Tengo otros sueños, otras experiencias, pero ¿habrá alguien más que le pase como a mí? ¿Alguien que sepa manejar sus sueños con experiencias premonitorias?